Un compromiso roto no debería sentirse como una ejecución pública, pero en la alta sociedad, una mujer abandonada no es más que un daño colateral. Cuando Connor desfiló con su nueva amante en la gala benéfica de otoño, todo el salón contuvo la respiración, esperando que Harper se derrumbara. Querían lágrimas. Querían una escena patética para masticar junto con sus aperitivos carísimos. Pero en cambio, la gravedad del salón cambió por completo. Un hombre cuyo nombre cargaba el peso silencioso de un arma cargada dio un paso al frente, listo para reclamar lo que un necio había desechado. El champán sabía a ácido de batería. Aún así, Harper tomó otro sorbo, dejando que las burbujas afiladas le quemaran el fondo de la garganta. Le daba algo en que concentrarse, algo distinto del peso sofocante de 300 pares de ojos clavados en ella. La gala de otoño Beaumont siempre había sido un evento frío, celebrado en el salón de un hotel del centro que olía vagamente a limpiador de alfombras industrial y perfume caro. Pero esa noche el aire se sentía más denso, más rancio. Harper estaba de pie junto a una imponente escultura de hielo con forma de cisne, observando cómo se derretía lentamente sobre una cama de hielo triturado. Sintió un profundo parentesco con aquel pájaro que se desvanecía. No debería haber venido. Ese era el consenso general. Lo veía en las sonrisas tensas y compasivas de las mujeres que pasaban junto a ella, y en las miradas esquivas de los hombres que antes le estrechaban la mano, le preguntaban por su práctica legal. 6 semanas atrás, Harper había sido la mitad de una pareja poderosa, Harper y Connor. Eran prácticamente una sola palabra en ese círculo social. Ahora era solo la mujer que no lo vio venir. Cambió el peso de su cuerpo, y la planta de su pie derecho palpitó contra la suela implacable de sus tacones. Su vestido, de seda esmeralda profunda, se sentía como una armadura para la que no estaba calificada. Lo había comprado 3 días atrás, en un arrebato de desafío. No voy a esconderme, se había dicho frente al espejo bajo la luz fluorescente del probador. No soy yo quien hizo algo mal. Era un pensamiento hermoso. También era completamente inútil en la práctica. Un cambio repentino en el ruido ambiente del salón la sacó de sus pensamientos. El murmullo bajo de la conversación educada bajó de golpe, y luego se disparó en una estática afilada y quebrada de susurros. Los ricos nunca eran tan sutiles como creían ser. Las cabezas giraron hacia las grandes puertas dobles de la entrada. Los hombros se inclinaron. Las copas bajaron. Harper no necesitaba mirar. Su estómago ya se había hundido, golpeando el suelo con un ruido sordo y enfermizo. Connor había llegado. Connor no simplemente entraba a un salón. Lo ocupaba. Siempre había tenido ese andar arrogante y fácil, el paso de un hombre al que nunca le habían dicho que no, y que de verdad se lo había creído. Harper giró la cabeza apenas una fracción, lo justo para captar su reflejo en la columna espejada junto al bar. Llevaba un smoking azul marino a medida. Las solapas atrapaban la luz del candelabro. Se veía apuesto sin esfuerzo, impecablemente arreglado y completamente indiferente. Pero no fue Connor lo que provocó los susurros. Fue la mujer aferrada a su brazo. ¿Paige? Harper sintió un sudor frío recorrerle la nuca. Paige era más joven, 24 años frente a los 30 de Harper. Trabajaba como asociada junior en la firma de capital privado de Connor. Cuando Harper había encontrado los mensajes por primera vez, párrafos de una desesperación hueca y empalagosa, enviados a las 3 de la madrugada, casi se había reído. Era un cliché tan miserable, el jefe y la subordinada, las noches tardías en la oficina, los viajes de negocios repentinos e inexplicables a Chicago. Enfrentarlo no había producido una disculpa. Había producido un sermón. Connor se había parado en la cocina que habían remodelado juntos, apoyado contra la isla de mármol, y le había dicho que simplemente habían crecido de forma distinta. Lo había hecho sonar como un error administrativo. Y ahora ahí estaban, haciendo su debut social. Paige llevaba un vestido color perla triturada que se le pegaba al cuerpo de una forma que exigía atención. Sonreía, pero no era una sonrisa nerviosa. Era la sonrisa de una mujer que sabía exactamente en qué territorio estaba pisando, y disfrutaba el crujido del césped bajo sus tacones. Harper apretó su copa de champán. Sus nudillos se pusieron blancos. No los mires, murmuró una voz. Harper no se sobresaltó.
Su amiga Sara se colocó junto a ella, materializándose entre la multitud con 2 tragos frescos. Sara le puso uno en la mano libre a Harper y le quitó con destreza la copa vacía. No estoy mirando, mintió Harper, con la voz tensa. Le estás lanzando dagas a un espejo, Harper. Es casi lo mismo. Sara dio un trago largo a su propio champán. No puedo creer que de verdad la haya traído. Le dijo a la junta directiva que vendría solo. Yo misma lo escuché decirlo. Mintió, dijo Harper, con voz plana. Es lo que hace. Probablemente planeó todo esto solo para ver si yo salía corriendo por la puerta trasera. ¿Vas a hacerlo? Harper miró sus propias manos. Temblaban ligeramente. Era exasperante. Era una litigante corporativa exitosa. Pasaba sus días desmantelando a hombres adultos en salas de juntas y tribunales. Y sin embargo, ver al hombre que había compartido su cama durante 4 años, paseando casualmente al instrumento de su humillación, le daba ganas de esconderse bajo las mesas de catering cubiertas de manteles. No, dijo Harper, forzando la palabra a salir de su garganta apretada. Si me voy, él gana. Se queda con la narrativa. Viene directo hacia acá, advirtió Sara, bajando la voz una octava. Faltan 3 pasos. Harper se giró lentamente. Se negaba a que la sorprendieran esquivando la mirada como una niña asustada. Cuadró los hombros, sintiendo la seda fría de su vestido deslizarse contra su piel, y enfrentó lo inevitable. La multitud se abrió para Connor y Paige, no por respeto, sino por una curiosidad mórbida y depredadora. Los invitados eran tiburones rodeando una gota de sangre en el agua. Querían primera fila para el choque. Mientras Connor cerraba la distancia, Harper estudió su rostro. No había duda, ni culpa. Su expresión estaba moldeada en una máscara de preocupación educada y condescendiente. Era la cara que usaba cuando despedía a mandos medios. Harper, dijo Connor, deteniéndose exactamente a 1 metro. La distancia socialmente aceptable entre extraños. Connor. Su voz sonó firme. Una pequeña victoria, pero la tomó. Paige estaba pegada a su costado, con la mano apoyada plana sobre el pecho de Connor. Era un gesto profundamente territorial. Sus ojos recorrieron a Harper de arriba abajo, tomando nota del vestido esmeralda, el peinado sencillo, la ausencia de un diamante en su mano izquierda. La mirada de Paige se detuvo ahí una fracción de segundo antes de volver al rostro de Harper. Hola, Harper, dijo Paige. Su voz era suave, cubierta de una dulzura azucarada que hacía doler los dientes de Harper. Qué valiente de tu parte venir esta noche. La palabra quedó flotando en el aire. ¿Valiente? Fue un golpe quirúrgico. Pintaba a Harper como la víctima herida, arrastrándose fuera de casa contra todo pronóstico. Establecía a Paige como la vencedora benevolente. Sara bufó por lo bajo junto a ella, pero Harper extendió una mano sutil para detener a su amiga. Esta era su pelea. Es una gala benéfica, Paige. No una zona de guerra, dijo Harper, con tono conversacional, completamente vacío de rabia. La valentía realmente no es un requisito. Solo una invitación, que asumo tuviste que pedirle a Connor que te consiguiera. La sonrisa azucarada de Paige vaciló por un segundo, un breve tensarse de la piel alrededor de sus ojos. Connor intervino con suavidad, siempre el mediador de los conflictos que él mismo creaba. Vamos, Harper, no hace falta eso, dijo Connor con gentileza. La condescendencia en su tono era sofocante. Te vimos parada aquí sola. Solo queríamos venir a saludar, para que veas que no hay rencores. No hay rencores, repitió Harper. Las palabras se sintieron extrañas en su boca. Exacto, asintió Connor. Todos somos adultos. Las cosas terminan. La gente sigue adelante. Me alegra ver que te mantienes ocupada. La miró con una lástima profunda y vacía. Esa era la peor parte. Él no la odiaba. Simplemente ya no le importaba. La había desechado. Y ahora quería la absolución pública de su saludo educado. Quería que todos en el salón vieran que Connor era un caballero preocupado por su exprometida inestable y amargada. Me mantengo muy ocupada, Connor.
Aunque no recuerdo necesitar tu aprobación para mi agenda. Harper tomó un sorbo de champán. Su corazón martillaba contra sus costillas, un ritmo violento y caótico, pero mantuvo su respiración lenta. Es que da pena, la verdad, intervino Paige, apoyándose aún más en Connor. Verte aquí, escondida junto a la escultura de hielo. Connor me contó cómo te pones en estos eventos. Ansiosa. Dijo que siempre necesitabas que él te tomara de la mano. Fue una violación escuchar sus vulnerabilidades más privadas confesadas en la oscuridad tranquila de su antiguo dormitorio compartido, ahora usadas como arma por la mujer que dormía en esa cama. Harper sintió un calor de ira subirle a las mejillas. Los bordes de su visión se difuminaron ligeramente. La gente cerca de ellos había dejado de fingir que conversaba entre sí. Escuchaban abiertamente. Harper podía oír el tintineo de las copas, el susurro suave de las telas caras. El silencio del público era ensordecedor. Creo, empezó Harper, con la voz peligrosamente delgada, que deberían irse los dos. Connor suspiró, un sonido pesado y teatral. Miró alrededor del salón, cruzando miradas con algunos de sus amigos de golf, negando ligeramente con la cabeza. Mírala. Tan emocional. Solo intentamos ser civilizados, Harper. Estás montando una escena, dijo Connor con suavidad. Siempre haces esto. Tomas algo pequeño y lo escalas. Gaslighting, ahí mismo, en medio del Beaumont. Harper abrió la boca, con las palabras filosas y venenosas listas para salir. Quería gritar. Quería lanzarle el champán barato directo a su cara perfectamente afeitada y arrogante. Pero si lo hacía, él ganaba. Sería la víctima de la exloca. Estaba atrapada. Y entonces la temperatura del salón pareció bajar. No fue un silencio repentino esta vez. Fue un retroceso físico de la multitud. Los invitados que se apretujaban a su alrededor de pronto dieron un paso colectivo hacia atrás. Los murmullos murieron por completo, reemplazados por una quietud tensa y eléctrica. Una sombra cayó sobre el pequeño círculo que habían formado. Harper no levantó la mirada de inmediato. Lo olió primero, un aroma limpio y afilado a cedro, hojas trituradas y cuero caro. Cortó a través del perfume rancio y la ginebra del salón como un cuchillo. Ella no está montando ninguna escena, Connor, dijo una voz. Era un barítono profundo, tranquilo, pero cargado de una autoridad absoluta y aterradora. Simplemente la estás aburriendo. Y, francamente, a mí también me estás aburriendo. Connor se giró, la irritación cruzando sus facciones, listo para regañar a quien fuera que hubiera interrumpido su actuación. Pero las palabras murieron en su garganta. Su mandíbula se trabó, y la soltura arrogante desapareció de su postura en un solo segundo sin aliento. Harper finalmente levantó la vista. Roman Falco estaba ahí. No pertenecía a un salón como ese, no porque le faltara riqueza, sino porque le faltaba pretensión. Mientras los hombres del salón llevaban sus smokines como disfraces, Roman llevaba su traje negro a medida como una segunda piel. Era alto, de hombros anchos, con un rostro que parecía tallado en mármol y luego curtido por una tormenta muy violenta. Cejas oscuras y pesadas enmarcaban unos ojos completamente negros, ilegibles y fríos. Era un hombre que existía en los márgenes de la sociedad educada de la ciudad, del que se hablaba en las salas de juntas, pero nunca en voz alta. Era dueño de los puertos marítimos. Era dueño de los sindicatos. La mitad de los políticos en ese salón le debían sus cargos a su financiamiento silencioso, y la otra mitad vivía con miedo de él. La familia Falco no solo tenía dinero. Tenía poder. El tipo de poder que no deja rastro en papel. Roman no miró a Connor. No reconoció a Paige. Sus ojos oscuros estaban fijos por completo en Harper. Disculpa la demora, dijo Roman, colocándose con suavidad justo al lado de Harper. No invadió su espacio, pero su cercanía cambió la presión del aire. Tráfico. Harper lo miró fijamente. Su cerebro luchaba por procesar la información. Nunca había hablado con Roman Falco. Lo había visto una vez, al otro lado del vestíbulo abarrotado de un juzgado, rodeado de abogados que se veían aterrados de él. Eso era todo.
Antes de que pudiera formular una pregunta, sintió el calor de la mano de Roman en la base de su espalda. El toque era ligero, respetuoso, pero increíblemente firme. Le mandó un escalofrío directo por la columna. Señor Falco, tartamudeó Connor. Su voz de pronto sonó una octava más aguda. El depredador alfa acababa de darse cuenta de que estaba parado junto a un depredador aún más grande. No sabía. Quiero decir, solo estábamos poniéndonos al día. Poniéndose al día. Roman repitió las palabras, lento y plano. Finalmente giró la mirada hacia Connor. Fue como ver un reflector pasar sobre un patio oscuro. Así le llaman cuando arrinconan a una mujer para inflar su propio ego frágil. Connor tragó saliva con dificultad. Su nuez de Adán subió y bajó. Paige se veía aterrada, encogiéndose detrás del brazo de Connor, su bravuconería anterior completamente evaporada. Solo estábamos saludando, logró decir Connor, levantando las manos a la defensiva. Harper y yo estuvimos comprometidos. Estoy al tanto de su historia, dijo Roman, bajando la voz, vibrando con un desprecio silencioso. También estoy al tanto de tu falta de criterio. Es un defecto que probablemente te va a costar caro en el próximo año fiscal, dado el estado de las vulnerabilidades estructurales actuales de tu firma. Connor se puso del color de la ceniza. No fue una amenaza vaga. Fue un golpe quirúrgico directo a su negocio, entregado con el tono casual de un hombre hablando del clima. Roman conocía su firma. Roman lo estaba vigilando. Pero ahora mismo, continuó Roman, cambiando su atención de vuelta a Harper sin ninguna transición brusca, su expresión suavizándose apenas una fracción, solo me preocupa mi noche, y ustedes están desperdiciando nuestro tiempo. Los despidió. No les pidió que se fueran. Simplemente dejó de reconocer su existencia. Roman miró hacia abajo, hacia Harper. ¿Estás lista para ese trago, o prefieres seguir rondando junto al cisne que se derrite?, preguntó en voz baja. Harper se sumergió en esos ojos oscuros e insondables. Vio el desafío ahí. Vio el salvavidas que le lanzaban en medio de un océano congelado. No sabía cuál era su juego. No conocía las reglas. Pero sabía que, parada junto a Roman Falco, era intocable. Un trago suena perfecto, dijo Harper, con la voz sorprendentemente firme. Roman asintió. Pero no la guió hacia el bar. En cambio, se giró por completo hacia ella. Su mano se movió desde la base de su espalda, deslizándose por la piel desnuda hasta llegar a la nuca de Harper. Sus dedos estaban calientes, ásperos por los callos. Harper jadeó suavemente, con los ojos muy abiertos. El salón a su alrededor dejó de existir. Roman se acercó a su espacio. «Quédate quieta», murmuró, con el aliento rozándole la mejilla. Antes de que pudiera procesar la orden, él se inclinó y la besó. No fue un saludo suave y educado. Fue una consumación lenta y deliberada. Sus labios se movieron sobre los de ella con autoridad absoluta, exigiendo una respuesta que Harper le dio de forma involuntaria. Sintió el deslizar pesado de su saco contra sus brazos desnudos. Saboreó el toque afilado y tenue del whisky caro en su lengua. El beso la ancló, la ató al suelo mientras el resto del mundo giraba violentamente fuera de control. Un jadeo colectivo y audible recorrió a la multitud. Alguien dejó caer una copa. Se hizo añicos ruidosamente contra el suelo, pero ni Roman ni Harper se separaron. El pulgar de Roman trazó la línea de su mandíbula, su agarre firme, un ancla posesiva en medio de un mar de miradas indiscretas. Las manos de Harper revolotearon, y luego aterrizaron en el pecho de él, sus dedos curvándose en la tela crujiente de su camisa. Su corazón ya no martillaba de pánico. Latía con adrenalina. Cuando finalmente él rompió el beso, no dio un paso atrás. Se quedó cerca, con la frente flotando a pocos centímetros de la de ella. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella, despojándola de la armadura que había llevado toda la noche. «Que miren», susurró Roman, con la voz destinada solo a los oídos de ella. Harper parpadeó, con la respiración superficial, los labios cosquilleándole. Lentamente giró la cabeza. Connor se veía como si lo hubieran golpeado físicamente. Tenía la boca ligeramente abierta, el rostro enrojecido en un tono manchado y feo.
La arrogancia soberbia había desaparecido, reemplazada por una comprensión profunda y agonizante de su propia insignificancia. Paige miraba al suelo, visiblemente temblando. Roman no los miró. Simplemente bajó la mano de vuelta a la cintura de Harper, su agarre reclamando su costado con seguridad. «¿Nos vamos?», preguntó Roman, con la voz de vuelta a su cadencia normal y calmada, como si no acabara de trastocar por completo la jerarquía social del salón. Harper miró a Connor una última vez. Ya no quedaba dolor. Ya no había vergüenza. Solo un vacío repentino y vasto donde antes había estado su miedo. «Sí», dijo Harper, levantando la barbilla. «Nos vamos». La caminata desde el salón hasta el estacionamiento de ballet tomó exactamente 2 minutos, pero para Harper se sintió como una hora agotadora y suspendida. Roman mantuvo la mano firme en la base de su espalda. Era una presión calculada. La guiaba, sí, pero también la anclaba físicamente al suelo. Sus rodillas se sentían llenas de arena. La adrenalina que la había impulsado a través de la confrontación se estaba quemando rápidamente, dejando atrás un agotamiento frío y tembloroso. El vestíbulo del hotel fue un borroso destello de espejos dorados y alfombras gruesas. El ruido ambiente de la calle se filtró cuando las pesadas puertas de vidrio se abrieron, golpeando a Harper con una ráfaga de aire otoñal frío y cortante. Tomó un respiro agudo, sus pulmones expandiéndose dolorosamente contra el corpiño ajustado de su vestido de seda. «Respira», instruyó Roman en voz baja. Un sedán negro esperaba con el motor encendido junto a la acera. No era un auto deportivo llamativo. Era un vehículo blindado, pesado y brutalmente funcional. El tipo de auto diseñado para recibir una bala y seguir andando. Un hombre de traje oscuro esperaba junto a la puerta trasera. No parecía chofer. Tenía el cuello grueso y los ojos planos y vigilantes de un guardaespaldas. Abrió la puerta cuando se acercaron, con la mirada recorriendo la calle por encima del hombro de Roman. «Sube», dijo Roman. Harper dudó. El aire frío la sobriaba. Miró el interior oscuro del auto, luego el rostro impasible de Roman. 5 minutos atrás había sido una prometida desechada, curándose un ego magullado. Ahora estaba parada en una acera junto a un hombre al que la Fiscalía del Distrito llevaba una década tratando de encarcelar. «Tengo mi propio auto», dijo ella. Su voz sonó delgada, despojada de la bravuconería que había reunido en el salón. «Tienes medio vaso de champán barato en el sistema y un shock leve», replicó Roman, con el tono perfectamente nivelado. «No vas a manejar. Y no vas a esperar aquí un taxi mientras Connor recupera el valor y sale a ofrecerte un aventón a casa. Sube, Harper». No levantó la voz. No tuvo que hacerlo. La simple lógica de su argumento desarmó su resistencia. Connor la seguiría afuera. No podía soportar una narrativa sin resolver en la que él no fuera el vencedor. Harper juntó la tela de su falda y se deslizó al asiento trasero. El interior olía a cuero fino y al aroma tenue y limpio a cedro que se pegaba a Roman. La puerta se cerró con un golpe pesado y presurizado, cortándolos de inmediato del ruido de la ciudad. Roman se deslizó junto a ella un segundo después, ocupando el espacio con una gravedad silenciosa y abrumadora. «Conduce», le dijo Roman al hombre tras el volante. El auto se alejó de la acera, deslizándose sin problemas hacia el tráfico del centro. Las luces de la calle destellaban sobre los asientos de cuero en un resplandor rítmico y pasajero. Harper mantuvo la espalda pegada al asiento, mirando fijo hacia el separador. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza sobre su regazo. Sus labios todavía guardaban la presión fantasma de la boca de él, el sabor afilado del whisky persistiendo en su lengua. Se sentía profundamente invasivo, y sin embargo, completamente estabilizador. Esperó a que él hablara. Esperó la explicación, el remate, la revelación de cualquier apuesta enferma que estuviera cumpliendo. Él permaneció en silencio, mirando la ciudad pasar por su ventana. Sus instintos de abogada se activaron. El silencio era una táctica. Ella misma lo usaba en las declaraciones todo el tiempo. Hacer que la otra persona se sintiera lo bastante incómoda como para hablar primero, para ceder terreno. «Cobro $900 por hora de consulta corporativa, señor Falco», dijo Harper, con la mirada fija en el separador.
Así que le agradecería que se saltara al teatro y me dijera exactamente qué me costó esa actuación. Roman giró la cabeza. En la luz tenue de la cabina, sus ojos oscuros atraparon el resplandor pasajero de un farol. Una grieta lenta y genuina de diversión quebró la línea dura de su boca. ¿Crees que monté un espectáculo público en la Gala Beaumont a cambio de una consulta legal gratuita? Creo que hombres como usted no hacen nada gratis, respondió Harper, finalmente volteando a mirarlo. No me conoce. Yo no lo conozco. No se acercó a una mujer llorando por pura bondad de corazón. No estabas llorando, señaló Roman. Si hubieras estado llorando, habría pasado de largo. No tengo ningún interés en las cosas frágiles. Requieren demasiado mantenimiento. La franqueza descarada de la afirmación la hizo parpadear. Entonces, ¿por qué? Roman cambió de posición, apoyando el brazo en el respaldo del asiento, sus dedos a pocos centímetros del hombro de ella. Porque desprecio a Connor Hayes. Desprecio su firma. Desprecio sus métodos, y desprecio el hecho de que usa trajes mal cortados mientras finge ser el amo del universo. Verlo intentar humillarte para el entretenimiento de sus colegas me pareció ofensivo para mi sensibilidad. Harper soltó una risa corta y cínica. Su sensibilidad, claro. Había olvidado el famoso código de ética de los Falco. Roman no se inmutó ante la puya. También intervine porque estabas plantada en tu lugar. Estabas en desventaja. Te superaban en número. Y estabas parada absolutamente quieta. Respeto a una persona que se niega a sangrar para una multitud. Se inclinó hacia adelante y abrió un pequeño compartimento de madera pulida entre los asientos, sacando 2 vasos de cristal y una licorera. Sirvió 2 dedos de líquido ámbar en cada vaso y le entregó uno. Harper lo tomó. No bebió, solo dejó que el calor del vaso se filtrara en sus dedos helados. El beso, dijo, con la voz bajando una octava, perdiendo su filo de confrontación. Eso no fue solo para hacerlo enojar. No, coincidió Roman con facilidad. Tomó un sorbo lento de su trago. Un apretón de manos lo habría confundido. Una reprimenda verbal lo habría enfurecido. Un beso lo aterró. Le dijo a él y a todos los demás en ese salón que ahora me perteneces. Y nadie toca lo que me pertenece. Harper se puso rígida, y el frío regresó, más filoso esta vez. No le pertenezco a nadie. Roman la miró, sus ojos desnudándola hasta el hueso. En la sociedad educada, quizás. Pero en el mundo al que acabamos de entrar, la percepción es la moneda. Connor sabe que no puede tocarte sin invitar mi represalia. Estás a salvo. Ese era el objetivo inmediato. ¿Y el objetivo secundario?, preguntó Harper, apretando su agarre en el vaso. Vamos a mi oficina, dijo Roman, volviendo su atención hacia la ventana. Tenemos un contrato que negociar. El auto no se detuvo en una bodega junto a los muelles, ni entró en un estacionamiento subterráneo sombrío. Se detuvo frente a una torre imponente de vidrio y acero en el distrito financiero. El edificio era un monumento a la riqueza corporativa, clínica y agresiva. Roman la guió a través del vestíbulo vacío de mármol. Los guardias de seguridad no pidieron identificación. Simplemente se enderezaron cuando él pasó, pasando tarjetas de acceso a los ascensores express antes de que él tuviera que aminorar el paso. Subieron en silencio hasta el piso 42. Cuando las puertas de acero inoxidable se abrieron, Harper entró a un espacio que se sentía menos como una oficina y más como una fortaleza disfrazada de revista, de arquitectura. Los pisos eran de concreto pulido, brillando con un lustre apagado. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica y vertiginosa del horizonte de la ciudad, una cuadrícula de luces amarillas extendiéndose hacia la oscuridad. No había escritorios, ni cubículos, solo una enorme losa de madera recuperada que servía como mesa de conferencias, rodeada de sillas de cuero. Roman se quitó el saco, arrojándolo casualmente sobre el respaldo de una silla. La simple acción cambió la dinámica del cuarto. Se veía menos como el fantasma de la gala y más como un hombre preparándose para un turno de 12 horas. Caminó hacia un bar empotrado en la pared y dejó su vaso. Siéntate, ofreció, señalando la mesa. Harper se quedó de pie junto a la ventana.
Prefiero saber en qué me estoy metiendo antes de sentarme, señor Falco. Roman, corrigió él, sirviéndose un vaso de agua. Se recostó contra el mostrador, cruzando los brazos sobre el pecho. La camisa blanca se tensaba contra sus hombros. Conozco tu portafolio, Harper. Pasaste los últimos 4 años en Sterling y Vance, manejando reestructuraciones corporativas y fusiones agresivas. Eres despiadada en una declaración. Y encuentras vacíos legales que sortean por completo las regulaciones estatales. Me aseguro de que mis clientes operen dentro de los parámetros legales definidos por el Estado, corrigió Harper automáticamente, un reflejo entrenado por años de condicionamiento corporativo. Ahórrate el discurso estándar, dijo Roman, agitando la mano con desdén. Necesito una abogada que sepa cómo quebrar financieramente a un hombre sin romper la ley. Mi familia se está diversificando. Estamos comprando bienes raíces comerciales legítimos, específicamente las propiedades frente al mar del lado oeste. Harper frunció el ceño. El alcohol y la adrenalina finalmente daban paso a una claridad profesional afilada. El proyecto de desarrollo del East Side, que está siendo liderado por una coalición de capital privado. Una coalición financiada enteramente por Connor Hayes, terminó Roman por ella. Sí. Harper sintió un clic repentino y definido en su cerebro. Las piezas encajaron con un golpe metálico y pesado. Connor está bloqueando sus adquisiciones. Lo está intentando, corrigió Roman. Está usando comisiones de zonificación, estudios de impacto ambiental y reclamos de preservación histórica para enredar a mis empresas en litigios. Cree que puede desangrarme con honorarios legales y retrasos de construcción. Y quiere contratarme para contrademandar. Quiero contratarte para aplastarlo, dijo Roman. No había ira en su voz. Era una simple declaración de intención logística. Quiero que audites su coalición. Quiero que encuentres las empresas fantasma que usa para esconder sus activos sobreapalancados. Quiero que desmanteles su pequeño imperio ladrillo por ladrillo, de forma legal, para que no pueda ir llorando ante los reguladores federales. Harper caminó lentamente hacia la pesada mesa de madera, arrastrando los dedos por el borde suave. Miró a Roman. Podría contratar a cualquier firma de la ciudad para hacer esto. Probablemente ya tiene una docena de abogados en nómina que se especializan exactamente en este tipo de guerra corporativa. ¿Los tengo?, coincidió Roman. Pero ninguno de ellos tiene una vendetta personal contra Connor Hayes. Ninguno de ellos sabe cómo piensa, cómo esconde su dinero, o cuáles son sus debilidades. Compartiste una cama con ese hombre durante 4 años. ¿Sabes dónde están enterrados los cuerpos? No sé nada de sus negocios, mintió Harper con suavidad. Roman sonrió. No le llegó a los ojos. Eres una mujer brillante y observadora que estuvo comprometida con un narcisista. Los narcisistas presumen. Te contó cosas. Tal vez no te importó en su momento, pero los archivos están en tu cabeza. Caminó hacia la mesa, deteniéndose justo frente a ella. Te ofrezco un puesto como consejera legal exclusiva de Falco Holdings, dijo Roman. Voy a duplicar tu salario actual. Te voy a dar recursos ilimitados, un equipo de investigación dedicado, y autonomía absoluta. Tu único mandato es despejar el camino para mis adquisiciones. Harper lo miró fijamente. La audacia pura de la oferta era asombrosa. Le estaba entregando un arma cargada y apuntándola directo al hombre que le había arruinado la vida. Era una propuesta profundamente vengativa y hermosa. Me besaste frente a 300 personas, dijo Harper, con la voz baja en el cuarto cavernoso. Me pusiste un blanco en la espalda. Te puse un escudo en la espalda, corrigió Roman. Hasta mañana por la mañana, Connor pensaba que eras un riesgo, una ex amargada que podía causar una escena. Ahora sabe que estás aliada conmigo. No va a intentar mancillar tu reputación en las páginas de sociedad. No va a intentar sacarte discretamente de tu firma. Va a estar demasiado ocupado tratando de salvar su propio pellejo. Harper miró por la ventana hacia la ciudad. Pensó en la sonrisa engreída de Paiger. Pensó en los gestos condescendientes de la mano de Connor. Pensó en las últimas 6 semanas, sintiéndose como un fantasma en su propia vida, disculpándose por su propio corazón roto. Si acepto esto, dijo Harper,
volviendo la mirada a los ojos oscuros e inquebrantables de Roman. No le reporto a sus subalternos. No trato con intermediarios. Trato con usted, exclusivamente. Aceptado, dijo Roman. Y si Connor intenta negociar, no negociamos, agregó con firmeza. Adquirimos. Harper soltó un respiro largo y lento. La parte cínica y racional de su cerebro gritaba que esto era un error. No se hacen tratos con hombres que operan en las sombras. No se deja que un mafioso convierta el dolor de una en un arma. Pero la parte más terrenal y profundamente humana de ella, la parte que había estado congelándose junto a una escultura de hielo derretida mientras el mundo se reía de ella, quería quemarlo todo. Redacte el contrato, dijo Harper. Lo quiero en mi escritorio para las 8 de la mañana. Si las cláusulas de indemnización cumplen con mis estándares, lo firmo. La postura de Roman se relajó apenas una fracción. Una satisfacción depredadora y peligrosa se instaló en sus facciones. Haré que mi chofer te lleve a casa. No, dijo Harper, tomando su pequeño club de la mesa. Pediré un auto. Necesito el aire fresco. No esperó su permiso. Se giró y caminó hacia los ascensores. Cuando las pesadas puertas de acero se abrieron, miró hacia atrás. Roman seguía de pie junto a la mesa, observándola con una intensidad pesada y calculadora. Por primera vez en 6 semanas, Harper no sintió ganas de llorar. Se sintió letal. La luz del sol en la oficina de Harper era demasiado brillante. Se colaba a través de las persianas del piso al techo, iluminando las motas de polvo que danzaban sobre su escritorio de caoba. Había dormido exactamente 3 horas. El bajón de adrenalina finalmente la había vencido cerca de las 4 de la mañana, arrastrándola a un sueño oscuro y sin sueños. Ahora, a las 8:15 de la mañana, funcionaba enteramente a base de café negro amargo y pura terquedad. Su oficina en la firma Davis y Croft era un testimonio de su éxito. Era una suite en esquina, decorada en grises apagados y blancos nítidos. Normalmente se sentía como un santuario. Esa mañana se sentía como un escenario. El chisme le había ganado la carrera hasta el edificio. Lo había sentido en el momento en que bajó del ascensor. Las paralegales habían dejado de hablar abruptamente. Las asociadas junior se habían quedado mirando sus zapatos mientras ella pasaba. Incluso la recepcionista, una mujer que conocía a Harper desde hacía 4 años, le entregó sus mensajes con una expresión de ojos muy abiertos y aterrada. Harper besó a Roman Falco. La narrativa había mutado, por supuesto. Para cuando llegó al bebedero, ella ya no era solo una socia de negocios aliada. Era la nueva obsesión del jefe mafioso. Era peligrosa por asociación. Harper se sentó en su escritorio, mirando el grueso sobre color crema que descansaba justo en el centro de su carpeta. Roman era un hombre de palabra. Rompió el sello de cera con su abrecartas y sacó el contrato. Eran 20 páginas de lenguaje legal denso e impecable. Lo leyó con un desapego clínico, marcando cláusulas, revisando la redacción de indemnización. Era hermético. Le ofrecía una cantidad obscena de dinero, una cantidad aterradora de poder, y una protección legal absoluta. Tomó su bolígrafo, firmó la última página con un trazo afilado y decisivo, y presionó el botón del intercomunicador de su escritorio. Janet, dijo Harper, con la voz nítida y autoritaria. Ven, por favor. Su asistente prácticamente corrió hacia el cuarto, sosteniendo una tableta digital como un escudo. Sí, señorita Hayes, solo Harper, Janet, corrigió con suavidad. Necesito que escanees este contrato y lo envíes a la dirección de mensajería que aparece en la primera página. Después necesito que saques todos los registros públicos, declaraciones de impuestos y documentos del registro corporativo de Hayes Equity Partners de los últimos 5 años. Imprímelos. Tráemelos. Janet parpadeó, con la boca abriéndose y cerrándose. Hayes Equity. Pero ese es el de Connor. Sé perfectamente de quién es la firma, Janet. Necesito los archivos para el mediodía. Antes de que Janet pudiera responder, la pesada puerta de vidrio de la oficina de Harper se abrió de golpe. Arthur Davis, el socio administrador de la firma, apareció en el umbral. Era un hombre que normalmente dominaba un cuarto con autoridad jovial y estruendosa.
Hoy se veía pálido, con la corbata ligeramente torcida, cargando una expresión de profundo malestar. Harper, dijo Arthur, entrando y cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Miró a Jane. Danos un minuto, Jane. La asistente desapareció, la puerta cerrándose con un clic. Arthur se acercó lentamente al escritorio, como si esperara que detonara. Colocó ambas manos en el respaldo de la silla de visitas, pero no se sentó. Recibí una llamada muy interesante esta mañana, comenzó Arthur, aclarándose la garganta. Su voz carecía de su habitual orden. De un tal Thomas Banfield, que dice ser el consejero legal principal de Falco Holdings. Harper se reclinó en su silla, juntando los dedos. Asumo que te informó que estoy pasando a un contrato exclusivo con su firma. Arthur se pasó una mano por la cara. Harper, ¿qué estás haciendo? Roman Falco. ¿Tienes idea del tipo de calor que eso le trae a esta firma? Representamos bancos. Representamos fondos de cobertura. No representamos organizaciones criminales. Falco Holdings es un conglomerado registrado, que paga impuestos, de logística y bienes raíces, Arthur, dijo Harper con calma, citando la frase exacta del contrato que acababa de firmar. Son enteramente legítimos en papel, y están pagando el doble de mi tarifa actual para asegurar mis servicios exclusivos. Es dinero sucio, siseó Arthur, inclinándose hacia adelante. Y el rumor, Harper, Dios mío. Connor me llamó a las 6 de la mañana en pánico absoluto. Dijo que le echaste a Falco encima anoche en el Beaumont. Exige que te despidamos, alegando un conflicto de interés. Harper sintió una punzada fría y filosa de satisfacción. Connor estaba en pánico. El hombre pulido y arrogante que la había desechado como un juguete roto llamaba a su antiguo jefe al amanecer, rogando protección. Connor Hayes no es cliente de esta firma, declaró Harper, con la voz bajando a un registro duro e inquebrantable. Por lo tanto, no hay conflicto de interés. En cuanto a despedirme, puedes intentarlo, Arthur, pero te sugiero que revises el acuerdo de retención que Falco Holdings acaba de enviar. Si terminas mi empleo, la familia Falco lo considerará un incumplimiento de contrato. Arthur se quedó paralizado. La miró, genuinamente horrorizado. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando de la realidad legal de la situación, dijo Harper con suavidad. Me quedo en esta oficina. Voy a usar a mi equipo, y voy a auditar a Connor Hayes hasta que su firma se desangre en el pavimento. Tú te quedas con el 20% de mi facturación por el privilegio de albergarme. Te sugiero que tomes el dinero y mires hacia otro lado, Arthur. Es lo que mejor sabes hacer. El socio administrador abrió la boca, la cerró, y se alejó lentamente del escritorio. No reconocía a la mujer sentada frente a él. 6 semanas atrás, Harper había tomado 3 días libres para llorar en su apartamento. Hoy, tenía a toda la firma como rehén con una sola firma. Estás jugando un juego muy peligroso, Harper, advirtió Arthur en voz baja, con la mano en la perilla de la puerta. Hombres como Falco no respetan los límites. Cuando termine de usarte para lastimar a Connor, te va a poseer. Nadie me posee a mí, replicó Harper. Arthur se fue, la pesada puerta cerrándose tras él. Harper se quedó sentada en el silencio de su oficina. Su corazón latía con un ritmo lento y pesado. El miedo estaba ahí, un zumbido bajo en el fondo de su mente, pero quedaba eclipsado por completo por el propósito. Su teléfono de escritorio sonó. No era la línea interna. Era su número privado directo, el que solo unas pocas personas tenían. Lo levantó sin mirar el identificador. Harper, por favor dime que los rumores son mentira. La voz de Connor se quebró a través del auricular. Sonaba deshecho. El barítono suave y condescendiente había desaparecido por completo. Harper, por favor dime que no hiciste un trato con él de verdad. Harper cerró los ojos, dejando que el sonido de su desesperación la bañara. Era mejor que el champán. Era mejor que el silencio. Hola, Connor, dijo Harper, con tono conversacional, reflejando perfectamente la voz que él había usado con ella la noche anterior. Me temo que estoy bastante ocupada esta mañana. Me mantengo muy ocupada, tal como sugeriste. Harper, es un monstruo.
No sabes lo que estás haciendo. Ya le quitó los permisos de zonificación al proyecto del muelle. Mis inversionistas amenazan con retirarse. Tienes que llamarlo, que se detenga. Yo no lo detengo, Connor. Solo lo apunto. ¿Por qué haces esto?, gritó Connor, con la voz subiendo de tono en pánico genuino. Por Paige. Porque seguía adelante. Es patético, Harper. Estás destruyendo mi vida por un ego magullado. Harper abrió los ojos. Miró la ciudad afuera de su ventana. Pensó en la realidad fría y pesada del mundo de Roman, y en la realidad superficial y patética del de Connor. No estoy destruyendo tu vida por un ego, Connor, dijo Harper, con la voz cayendo a un tono muerto y aterrador. Calmada. Estoy destruyendo tu vida porque es mi trabajo. Y francamente, me estás aburriendo. Colgó el teléfono. Antes de que pudiera siquiera devolver el auricular a su base, una notificación sonó en su computadora. Un correo de un servidor encriptado y sin nombre. Lo abrió. Contenía una sola línea de texto. Asterisco buena chica. El auto estará abajo a las 6 de la tarde. Vístete abrigada. Asterisco Harper se quedó mirando la pantalla. La satisfacción fría en su pecho de pronto reemplazada por una descarga eléctrica y afilada de anticipación. El juego había comenzado, oficialmente. El viento del puerto sabía a sal, diésel y hierro descompuesto. Harper bajó del sedán negro exactamente a las 6:45 de la tarde. Los rascacielos del distrito financiero se veían a la distancia, una cuadrícula de oro brillante contra el crepúsculo morado y magullado. Pero ahí, en los muelles industriales, la ciudad se sentía como un rumor. Enormes contenedores de acero se apilaban como bloques de Lego oxidados y sombríos. Los reflectores cortaban a través de la neblina marina, proyectando sombras largas y esqueléticas sobre el concreto mojado. Roman esperaba cerca del borde del muelle. Estaba apoyado contra la barandilla pesada, fumando un cigarrillo. La brasa naranja brillante se encendía cada vez que daba una calada, iluminando los ángulos duros y afilados de su rostro. Llevaba un abrigo pesado de lana, con el cuello levantado contra el viento. Esa noche no parecía un director ejecutivo. Parecía el ambiente que dominaba, frío, inflexible y peligroso. Harper se ajustó el abrigo alrededor de su cuerpo. Sus tacones resonaban con nitidez contra el pavimento, un sonido completamente tragado por el choque rítmico y gruñente del agua oscura contra los pilotes. Me dijiste que me vistiera abrigada, dijo Harper, deteniéndose a unos pasos de distancia. No mencionaste que visitaríamos un astillero. Roman no sonrió. Dejó caer el cigarrillo sobre el concreto y lo aplastó lentamente bajo el tacón de su bota. No se puede entender una guerra si solo miras el mapa, Harper. Hay que ver la tierra. Le hizo un gesto para que se acercara al borde. Ella obedeció, aferrándose a la barandilla helada de acero. Debajo de ellos, el agua negra se agitaba. Al otro lado del canal, una franja masiva de propiedad costera yacía dormida. Cercas de alambre coronadas con alambre de púas rodeaban acres de bodegas vacías y asfalto agrietado. Ese es el proyecto de desarrollo del East Side, dijo Roman. Su voz apenas se alzaba sobre el viento, y sin embargo llevaba una claridad absoluta. 30 acres de acceso a aguas profundas. Connor mira eso y ve condominios de lujo, cafeterías de moda, y una marina para yates que zarpan 2 veces al año. Ve un patio de juegos esterilizado para la gente con la que bebimos champán anoche. ¿Y usted qué ve?, preguntó Harper, girando la cabeza para mirarlo. Roman mantuvo los ojos fijos en la tierra muerta al otro lado del agua. Veo una garganta logística. Quien controle ese puerto controla el 20% del flete comercial que entra a esta costa. No quiero construir cafeterías, Harper. Quiero controlar la cadena de suministro que trae el café al país. La escala de su ambición la golpeó como un peso físico. Connor jugaba un juego de estatus. Roman jugaba un juego de imperios. Bloqueó los permisos de zonificación, dijo Harper, cambiando al espacio analítico donde se sentía más segura. Usó una coalición de sociedades fantasma para comprar las manzanas residenciales de alrededor, y luego presentó medidas cautelares ambientales alegando que su tráfico de carga violaría las ordenanzas de ruido. Compró al concejal local,
corrigió Roman sin rodeos. Y está usando una corporación fantasma con base en Delaware para canalizar el dinero del soborno como honorarios de consultoría. Harper frunció el ceño. Puedo probar que las empresas fantasma le pertenecen a su firma de capital privado. Deme una semana. El rastro de papel siempre está ahí, sin importar cuánto le paguen a los contadores para enterrarlo. Roman finalmente se giró para mirarla. Los reflectores atraparon sus ojos oscuros, haciéndolos ver completamente negros. No solo quiero que encuentres el rastro de papel. Quiero que lo conviertas en arma. Quiero que Connor despierte una mañana y descubra que la tierra sobre la que está parado me pertenece. Dio un paso más cerca. El olor del océano fue reemplazado de pronto por el aroma de su colonia. Cedro y humo. Extendió la mano, sus dedos enguantados apartando un mechón de cabello que el viento le había cruzado por la mejilla. ¿Te da miedo esto, Harper?, preguntó en voz baja. Era una pregunta genuina. No había burla en ella. Harper miró las grúas oxidadas, el agua negra, y al hombre frente a ella. Pensó en la vida estéril y predecible que había planeado con Connor, las cenas del club campestre, los argumentos educados y sofocantes, la traición inevitable y silenciosa. No, dijo Harper. Su voz no tembló. No tengo miedo. Estoy enojada, y soy muy buena en mi trabajo. La mano de Roman se quedó un instante en el costado de su cuello, su pulgar presionando ligeramente contra el punto de su pulso. Sintió el ritmo estable y calmado de su corazón. Una sonrisa lenta y peligrosa cruzó su rostro. Bien, dijo Roman con suavidad. Entonces vamos a construir una guillotina. Tardó exactamente 32 días. Harper no durmió mucho durante ese mes. Operaba desde una sala de conferencias privada en el piso 42 de Falco Holdings, rodeada de pizarras cubiertas de estructuras corporativas, registros bancarios y escrituras de propiedades. Desmanteló sistemáticamente la arquitectura financiera de Connor. Fue un trabajo brutal y meticuloso. Connor no era un genio. Simplemente era un hombre nacido en tercera base que creía haber conectado un triple. Había sobreapalancado sus activos, usando las mismas propiedades comerciales como garantía para múltiples préstamos en distintos bancos. Era un castillo de naipes sostenido por arrogancia y contabilidad fraudulenta. El golpe final estaba programado para un martes por la mañana, en el territorio neutral de la oficina de un mediador en el centro. Harper llevaba un traje entallado color carbón. Cargaba un solo maletín de cuero delgado. Al entrar a la sala de conferencias con paredes de vidrio, la temperatura pareció bajar. Connor ya estaba ahí. Estaba sentado a la cabeza de la larga mesa de roble, flanqueado por dos socios senior de su equipo legal. Paige estaba sentada un poco detrás de él, sosteniendo una tableta, con la expresión de una mujer esforzándose mucho por parecer indispensable. Connor se veía terrible. La fachada de chico dorado y confiado se había resquebrajado. Tenía ojeras oscuras, y el traje le colgaba un poco suelto en el cuerpo. El último mes de hemorragia legal lo había envejecido 5 años. Le lanzó una mirada furiosa a Harper mientras ella tomaba asiento en el extremo opuesto de la mesa. Esto es una pérdida de tiempo, espetó Connor, inclinándose hacia adelante. No vamos a levantar las medidas cautelares ambientales sobre los muelles del East Side, Harper. Y esta patética campaña de acoso que has estado llevando raya en la extorsión. Harper no abrió su maletín. Simplemente entrelazó las manos sobre la mesa. No estoy aquí para negociar las medidas cautelares ambientales, Connor. Estoy aquí para ejecutar una transferencia de activos. Antes de que Connor pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Roman entró. No trajo abogados. No trajo músculo. Entró solo, vistiendo un traje azul medianoche, proyectando una autoridad silenciosa y absoluta que de inmediato le sacó el aire al cuarto. Los abogados de Connor se replegaron físicamente, hundiéndose más en sus sillas de cuero. Roman caminó a lo largo del cuarto y tomó el asiento justo a la derecha de Harper. Se reclinó, se desabrochó el saco, y miró a Connor con la curiosidad templada de un hombre inspeccionando un mueble dañado. Procede, señorita Hayes, dijo Roman en voz baja. Harper finalmente abrió su maletín.
Sacó una pila de 3 carpetas gruesas y encuadernadas, y las deslizó por la pulida mesa de roble. Se detuvieron justo frente a Connor. ¿Qué es esto?, preguntó Connor, negándose a tocarlas. Es una auditoría completa de su firma de capital privado, dijo Harper, con la voz nítida y clínica. Específicamente, detalla la colateralización cruzada fraudulenta de las manzanas comerciales de Hudson. Usó los mismos 3 edificios para asegurar préstamos de capital Fidelity Union Mutual, escondiendo la deuda a través de una empresa fantasma en Delaware. Una empresa que, debo agregar, tiene a su asistente personal como accionista principal. Paige se puso rígida en su silla, el color drenándose de su cara. Miró a Connor. Connor no la miró. Se quedó mirando fijamente las carpetas, una gota de sudor trazando la línea de su mandíbula. Hackearon nuestros servidores. Esto es inadmisible. Cité sus servidores durante la fase de descubrimiento de la demanda por difamación que le presenté hace 3 semanas. Corrigió Harper con suavidad. Estabas demasiado ocupado con el pánico de los permisos del muelle como para leer la letra pequeña de las órdenes de descubrimiento que tus abogados firmaron a ciegas. Se inclinó hacia adelante, dejando caer el desapego de abogada. Quería que él sintiera esto. Estás en bancarrota, Connor. Estás peor que en bancarrota, porque cuando los reguladores federales vean estos documentos, vas a ir a prisión federal por fraude bancario. El silencio cayó sobre el cuarto como un derrumbe. Los abogados de Connor miraban fijamente los documentos, hojeando las páginas con rapidez, sus expresiones mutando de molestia a un horror absoluto y puro. Uno de ellos cerró la carpeta, empujó su silla hacia atrás, y miró a Connor. No podemos representarlo en una investigación criminal por fraude, dijo el abogado, con la voz temblando. Somos su consejo corporativo. Siéntense, ladró Connor, con la voz quebrándose. Miró frenéticamente a través de la mesa a Harper, luego a Roman. Esto es un farol. No pueden simplemente quitarme la firma. No quiero su firma, habló Roman. Su voz era un retumbo bajo y pesado. Es tóxica. Quiero los 30 acres de propiedad residencial que compró alrededor de mis muelles. La propiedad que compró con esos préstamos fraudulentos. Harper sacó una sola hoja de papel de su maletín y la deslizó por la mesa. Esto es una transferencia de escritura, explicó Harper. Va a firmar la cesión de las manzanas de Hudson y las propiedades residenciales del East Side a Falco Holdings, por la suma de $1. A cambio, Falco Holdings asumirá la deuda de esas propiedades y pagará sus préstamos fraudulentos antes de que los bancos se den cuenta de que les mintió. Me lo están robando, susurró Connor, mirando el papel como si fuera un arma cargada. Me están robando todo lo que construí. Te estoy salvando de una condena de 10 años en prisión federal, replicó Harper con frialdad. Firma el papel, Connor. Después toma el efectivo líquido que te quede, empaca tus cosas, y vete de mi ciudad. Connor la miró. Buscaba a la mujer que había desechado en la gala. Buscaba a la prometida suave y complaciente que eventualmente cedería ante su manipulación emocional. Pero ya no quedaba nada que él pudiera manipular. Los ojos de Harper eran planos, duros y completamente desprovistos de piedad. Tomó la pluma. Su mano temblaba con tal violencia que tuvo que presionar la otra mano contra la mesa para estabilizarse. Firmó el documento, el rasgar de la punta sonando antinaturalmente fuerte en el cuarto silencioso. Arrojó la pluma y se puso de pie, la silla arrastrándose con violencia contra el suelo. ¿Estás feliz, Harper?, escupió Connor, con el rostro retorcido en una mueca fea y patética. Me arruinaste. ¿Por qué? Por ella, hizo un gesto vago hacia Paige, que seguía sentada, congelada en su silla. No, dijo Harper, deslizando con cuidado el documento firmado de vuelta a su maletín. Te arruiné porque era martes y porque mi cliente me lo pidió. Paige no tuvo nada que ver. Miró más allá de Connor, hacia la joven sentada contra la pared. Paige se veía aterrada, mirando los restos destrozados del hombre poderoso al que se había aferrado. El dinero se había ido. El estatus se había ido. Todo lo que quedaba era un fraude sudoroso y quebrado. Deberías pedir un taxi, Paige, dijo Harper, con tono indiferente. Dudo mucho que él pueda pagar los plazos de su auto este mes.
Paige se puso de pie, aferrando su tableta contra el pecho. No miró a Connor. Salió con rapidez de la sala de conferencias, la pesada puerta de vidrio cerrándose tras ella con un clic definitivo. Connor se quedó solo a la cabeza de la mesa. Sus abogados ya habían guardado sus maletines, retrocediendo con cautela hacia la puerta. Estaba completamente aislado. Roman se puso de pie. Se abotonó el saco, ajustando los puños con precisión lenta y deliberada. No le dijo una palabra a Connor. Simplemente lo miró, reconociendo su ruina, y luego le dio la espalda. «Vámonos, Harper», dijo Roman. Harper se levantó, tomó su maletín, y salió del cuarto. No miró atrás. El penthouse en lo alto de la Torre Falco estaba a oscuras, iluminado solo por la cuadrícula infinita y expansiva de la ciudad debajo. Harper estaba de pie junto al ventanal del piso al techo, mirando hacia el agua. Desde ahí arriba apenas podía distinguir la mancha oscura e industrial de los muelles del East Side. Mañana comenzaría la construcción. Las cercas caerían. El imperio se expandiría. Escuchó el tintineo suave del hielo contra el cristal, seguido de los pasos pesados y medidos de Roman cruzando el piso de concreto pulido. Le entregó un vaso de líquido ámbar. Ella lo tomó, sus dedos rozándose. La piel de él estaba tibia. «A una toma hostil», dijo Roman en voz baja, levantando su propio vaso. «A una guerra sin sangre», contestó Harper, chocando su vaso contra el de él. El whisky quemó al bajar, afilado y limpio. El silencio entre ellos ya no era tenso. Era cómodo. Durante el último mes habían pasado cientos de horas en la órbita del otro. Habían comido comida para llevar sobre planos extendidos a las 2 de la madrugada. Habían debatido teoría legal en los asientos traseros de autos blindados. Harper había aprendido los ritmos silenciosos y brutales de la vida de él, y Roman había aprendido la arquitectura afilada y brillante de la mente de ella. Connor dejó la ciudad hace 3 horas, dijo Roman, acercándose a la ventana junto a ella. Reservó un vuelo solo de ida a Miami. Sin boleto de regreso. Harper tomó otro sorbo de su bebida. Buscó en sí misma algún rastro persistente de dolor, alguna punzada fantasma del corazón roto que la había consumido 6 semanas atrás. No había nada. Connor se sentía como un personaje de una película que había visto hacía mucho tiempo y que no le había gustado particularmente. «Bien», dijo Harper con simpleza. Roman giró la cabeza, observando el perfil de ella en la luz tenue. «Tu contrato está oficialmente cumplido. Despejaste el camino. Eres una mujer muy rica, Harper. Podrías irte ahora mismo. Empezar tu propia firma. Tomarte un año y sentarte en una playa». Harper se giró para mirarlo de frente. Estudió las líneas duras de su mandíbula, la inteligencia oscura y evaluadora en sus ojos. «¿Me estás despidiendo, Roman?», preguntó, con una sonrisa pequeña y peligrosa jugando en la comisura de su boca. «Te estoy dando una salida», corrigió Roman, su voz bajando, tomando esa gravedad áspera e íntima que siempre hacía que el aire del cuarto se sintiera más delgado. «Porque si te quedas, esto deja de ser una transacción. Has visto cómo opero. Sabes exactamente qué tipo de hombre soy. Si te quedas, es de forma permanente». Ya no hablaba de un contrato legal de retención. Hablaba de una sociedad. Hablaba de estar de pie junto a él en la oscuridad. Harper se acercó un paso. La distancia entre ellos se evaporó, dejando solo el calor eléctrico y cargado que había estado acumulándose desde la noche de la gala. «Sé exactamente qué tipo de hombre eres», dijo Harper, con la voz baja pero completamente firme. «Eres un hombre que no tolera las cosas frágiles, que es exactamente por lo que encajo perfectamente en tu mundo». Los ojos de Roman se oscurecieron. El control cuidadoso y contenido que siempre llevaba consigo pareció fracturarse apenas una fracción. Extendió la mano, deslizándola alrededor de la nuca de ella, su pulgar trazando la línea de su mandíbula, el mismo agarre posesivo y anclador que había usado la noche en que se conocieron. Pero esta vez no había audiencia. No había actuación. «No solo encajas en mi mundo, Harper», murmuró Roman, con el rostro bajando hasta que su aliento le rozó los labios. «Lo destrozaste y lo reconstruiste en 30 días. Eres aterradora.
¿Es eso una queja?, susurró ella. Es una rendición, dijo él. Cuando la besó, no fue una consumación repentina y violenta como la primera vez. Fue una reclamación lenta y deliberada. Fue el sello de un pacto. Harper dejó que sus manos subieran por el pecho de él, sus dedos curvándose en las solapas de su traje, tirando de él más cerca. El beso se profundizó, sabiendo a whisky y a poder absoluto, la colisión de dos personas que finalmente habían encontrado a su igual entre los escombros. Cuando finalmente se separaron, Roman mantuvo la frente apoyada contra la de ella, con la respiración levemente agitada. Harper miró más allá de su hombro, hacia la cuadrícula iluminada y expansiva de la ciudad abajo. Ya no era solo un horizonte. Era de ellos. Así concluye el viaje explosivo y de alto riesgo de Sue. Extrajo a su amante para humillarla. El jefe de la mafia la besó delante de todos. Harper no solo sobrevivió a la traición de Connor. Reescribió las reglas del juego y construyó un imperio junto a Roman Falco. Cuando una mente brillante se encuentra con el poder absoluto, la ciudad no tiene ninguna oportunidad. Les encantó la venganza despiadada de Harper. Cuéntenos su momento favorito en los comentarios. Si quieren más historias intensas y emotivas de venganza, romance y poder, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo, y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.